Yo soy Carlos, soy Carlos Miró, soy el profe aquí haciendo el curso de entrenador personal y fitness y aparte trabajo como entrenador personal y coach de cross training en Activa. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Antes de todo, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Id escribiendo si queréis, pero las responderemos todas al final de la clase. Lo ideal es que os guardéis, os anotéis en un papelito lo que sea las preguntas y ya de cara a cuando terminemos el webinar ya dejaremos unos minutos para responder, ¿vale? Así que vamos allá. Lo que vamos a trabajar hoy, o de lo que trata el webinar, es de bases de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un pequeño índice de lo que vamos a ver. Sobre todo el objetivo es que tengamos un poquitín claro en qué consiste el entrenamiento de fuerza, qué es, cómo se entrena, cómo medir un poquitín la fuerza, más que meternos de lleno en tipos de entrenamiento en función de hipertrofia, o puede ser el tipo de entrenamiento en función de fuerza máxima, porque eso al final ya son cosas que en el curso vamos a tocar un poquitín más. ¿Vale? Así que bueno, veremos primero qué es la fuerza, ¿vale? A raíz de ahí los beneficios y por qué es tan interesante este tipo de entrenamiento. Hablaremos de manifestaciones y los tipos de fuerza que hay dentro del mundo del entrenamiento. Hablaremos también de lo que es el perfil fuerza-velocidad, que es ahora mismo en la actualidad lo que más se está estudiando en el entrenamiento de fuerza y por donde más se ve que la línea de entrenamiento se está yendo para ahí. Y por último veremos un poco cómo cuantificar las cargas y un par de sistemas que igual más de uno no conocéis, que no son tan conocidos como puede ser el estudio de una repetición máxima, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Aquí tenemos un par de definiciones de sobre todo investigadores de entrenamiento de fuerza. Nos vamos a centrar sobre todo en la de González y Gorostiaga, ya que González es de los autores que más ha estudiado el entrenamiento de fuerza. Así que bueno, la fuerza en el ámbito deportivo se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse, como se entiende habitualmente contrayéndose, ¿vale? Por ejemplo, Bompa nos decía que la fuerza de la capacidad muscular debe ser una resistencia externa o interna, y Harman, que es un poquitín más moderno que la definición de Bompa, habilidad de generar tensión frente a determinadas situaciones definidas como la posición del cuerpo, el movimiento en el que se aplica la fuerza y en función de los tipos de activación, ¿vale? Esos tipos de activación concéntrica, excéntrica, isométrica y pliométrica, que en el curso veremos más, pero entiendo que si ya sabemos un poquitín de entrenamiento, ya deberíamos entender lo que es una contracción concéntrica, excéntrica o isométrica. Por si alguien no lo sabe, una contracción concéntrica consiste cuando yo hago una contracción donde acorto el músculo, y una contracción excéntrica es una contracción en la que yo extiendo el músculo, dejo la carga de mí. Mientras tanto, una contracción isométrica sería una contracción en la que no hay movimiento, ¿vale? Pero bueno, estas son un poco definiciones teóricas dentro de la literatura del entrenamiento. Vamos a ver a nivel físico qué es el entrenamiento de fuerza, qué es la fuerza, ¿vale? La fuerza, si nos fuéramos a la física, que podemos haber visto todos en el colegio, es masa por aceleración, ¿vale? Entonces, esto tanto lo estudiamos en física como lo estudiamos en entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que entrenar fuerza no solamente es coger un peso y levantarlo, sino que lo que nos va a interesar como entrenadores es cómo levanto el peso o cómo hago un ejercicio. Viendo esta definición podemos ver que una carrera, simplemente salir a correr, es entrenamiento de fuerza. Ya que te está moviendo tu propio cuerpo al que le estás dando una aceleración, ¿vale? De modo que viendo esta definición podríamos entender que la única cualidad entrenable, en verdad, es la fuerza, porque al final un estiramiento es una fuerza que tú ejerces hacia una tensión cero, que sería una isometría, o en función de otro tipo de estiramientos que hagamos. ¿Vale? Así que ya podemos aquí ya sacar una primera cosa clara, que sería que la fuerza, podemos decir que es la cualidad básica a la hora de entrenar, ¿vale? De modo que viendo un poquitín esto nos daría a pensar quién es más fuerte. Por ejemplo, si tenemos un deportista que mueve 100 kilos de sentadilla, ¿quién es más fuerte? ¿El que mueve 100 kilos lento o el que mueve 100 kilos rápido?
Entonces, viendo esta definición, vemos que la aceleración o la velocidad es muy importante en la fuerza, ya que ese deportista que es capaz de mover 100 kilos a mayor velocidad es un deportista más fuerte porque produce más fuerza. Entonces, aquí más o menos ya tenemos claro lo que sería una pequeña definición breve de lo que es la fuerza. ¿Vale? Así que vamos allá. ¿Qué beneficios tiene el entrenamiento de fuerza y por qué poco a poco se está demostrando que es tan beneficioso para todo el mundo? ¿Vale? De hecho, el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento para todo el mundo. ¿Vale? Primero de todo, el entrenamiento de fuerza, por lo que es más conocido, es incremento de la masa muscular y la fuerza. ¿Por qué es interesante esto? Ya que no solamente es para que una persona se ponga fuerte, ¿no?, sino simplemente para mejorar la salud de una persona. Tenemos que pensar que nuestra musculatura es el sostén de nuestras articulaciones. Entonces, a más fuerte tenemos el músculo, no más grande, sino más fuerte, más saludables van a ser nuestras articulaciones. ¿Vale? De aquí vienen, por ejemplo, varios beneficios de la fuerza, ¿vale? Refuerza tendones y ligamentos, pues eso que hemos visto antes. Si mi musculatura es más fuerte, pues mis tendones y ligamentos van a tener un mejor sostén. Luego, este es un beneficio muy importante, el tercero, que evita la pérdida muscular en consecuencia de la edad. Supongo que varios ya sabremos que a raíz que vamos evolucionando, nuestra masa muscular se degrada. De modo que es muy importante que nosotros vayamos entrenando la fuerza. Tanto incluso iniciar el entrenamiento de fuerza con personas mayores, como puede ser 70, 75 años, ya que puedes prevenir muchas futuras patologías. ¿Vale? Esto va a ser beneficioso también porque, como vemos en el cuarto punto, incrementa la densidad ósea, de manera que nuestros huesos son mucho más firmes y fuertes. La quinta, relaciona al metabolismo basal, ¿vale? Voy a explicar rápido qué es el metabolismo basal, luego en el curso siempre lo vemos un poquitín más detallado, pero para que os hagáis una idea, el metabolismo basal es la cantidad de energía que tú necesitas para vivir o que tú consumes de serie por no hacer nada. Entonces, cuando tú entrenas fuerza, tu metabolismo basal aumenta porque tu masa muscular es mayor. Es decir, que tu quema de calorías de base sin moverte ya es mayor. De modo que viendo este beneficio, que vamos a ver ya el segundo, que si yo aumento mi metabolismo basal, yo voy a reducir mi grasa corporal porque estoy quemando más calorías, ¿vale? Luego, dentro de a niveles de mayores beneficios, va a mejorar mi metabolismo de la glucosa, ya que yo voy a entrenar mediante esa vía metabólica. Va a reducir mi presión arterial, reducirá mi colesterol y demás grasas sanguíneas. Va a mejorar mi metabolismo muscular. Y luego de aquí veríamos, por ejemplo, una de por los que es más exitoso el entrenamiento de fuerza, ¿no?, que mejora mi apariencia física, pero creo que es más interesante, mejora mi postura corporal. Por ejemplo, una persona que tiene un pectoral y una espalda fuerte, es mucho más fácil que pueda tener su columna vertebral recta. Sin embargo, una persona que no entrena fuerza, que pueda tener su musculatura atrofiada, es muy fácil ver cómo posiblemente y por la falta de movimiento y sus hábitos de vida, su columna vertebral se quede cifótica viéndose hacia adelante, como la típica chepa que vemos en personas mayores. ¿Vale? Y ya por último, este entrenamiento de fuerza reduce lesiones y mejora nuestro bienestar psíquico. ¿Cómo mejora este bienestar psíquico? Es un poquitín pensar en que una persona muchas veces se apunta al gimnasio por autoestima, por falta de autoestima. Entonces, ese entrenamiento de fuerza en una persona que es más fuerte, verte más fuerte, que levantas más kilos, que te ves mejor, que eso no va a mejorar nuestro bienestar psíquico. Entonces, viendo todo este tipo de beneficios, ahora la pregunta es, ¿por qué no se entrena tanto la fuerza y se entrenan más otras cualidades? Viendo que la fuerza es tan importante. De sería pensar que un corredor, si no hace fuerza, un corredor se va a lesionar. Una persona mayor que no haga fuerza va a tener peor movilidad. Una persona que ha tenido una lesión de rodilla, es importante mejorar su fuerza, ya que teniendo su cuádriceps más fuerte, va a conseguir que esa lesión se mejore y, más importante, prevenir futuras lesiones. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante que entrenemos la fuerza. Entonces, vamos a hablar ahora de las manifestaciones de la fuerza, ¿vale? Hay más de estas tres. Dentro de la fuerza explosiva podríamos meternos en un par de
de manifestaciones diferentes, pero vamos a explicar las 3 básicas que son las más populares o las que más se han conocido y más se han trabajado hasta ahora. ¿Vale? Hablaremos de fuerza máxima, fuerza explosiva y resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia. Esto ya depende de cada autor, se puede interpretar de una manera u otra. La fuerza máxima os leo primero y luego ya os explico un poquitín más, ¿vale? Capacidad neuromuscular de efectuar una contracción máxima de forma voluntaria. Es decir, la máxima fuerza que puede hacer una persona en una contracción determinada. Vamos a pensar que esto lo podemos derivar a muchas cosas. Puede ser desde el peso que yo puedo mover más fuerte, cojo 100 kilos en un press de banca y muevo la barra y casi mi compañero me la tiene que subir, como puede ser también la fuerza máxima que yo ejecute una serie de 10 repeticiones. Una serie de repeticiones en la que la repetición 10 mi compañero me tiene que ayudar porque yo no puedo levantar la barra. Lo mismo lo puedo llevar a una contracción isométrica. Cuando estamos haciendo una plancha abdominal, que no hay movimiento, también estamos ejecutando fuerza máxima, porque estamos apretando al máximo nuestro abdomen para yo mantenerme en esta buena postura y conseguir esa contracción. Entonces, en una contracción isométrica también tenemos fuerza máxima, ¿vale? Entonces, la forma de medir esta fuerza máxima generalmente es con un 1RM o con una repetición máxima, que es un test de fuerza que veremos más adelante luego en el punto de cuantificaciones de la carga, ¿vale? Luego tenemos la fuerza explosiva, ¿vale? La fuerza explosiva, según la definición de Vadillo, es el resultado de la relación entre la fuerza producida y el tiempo necesario para ello, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Es lo fuerte que yo muevo una carga, o sea, lo que me pesa una carga, pero más importante, lo rápido que yo muevo una carga, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a pensar en deportes, como podemos ver en la foto, un halterófilo trabaja su fuerza explosiva, porque igual está haciendo una arrancada de 140 kilos, pero para hacer esa arrancada de 140 kilos va a tener que moverse lo más rápido que pueda. Entonces, ese halterófilo que más explosivo sea, que más fuerza explosiva tenga, generalmente tenga un mejor rendimiento. Otro ejemplo de deporte puede ser el powerlifting, que es un deporte que está muy de moda ahora, que la gente se pensaría que iría más relacionado a la fuerza máxima, pero en verdad el powerlifting va muy relacionado a la fuerza explosiva, porque al final es coger una carga muy pesada y moverla lo más rápido que pueda, porque al final, aunque tú estés yendo a una velocidad muy lenta, dado el peso que tú mueves, estás moviéndote lo más rápido que puedes, porque esa carga te está venciendo y tú la estás superando gracias a esa velocidad, ¿vale? Otra forma, por ejemplo, de la fuerza explosiva podría ser un salto, que veremos más adelante, que el salto es muy interesante para medir tanto el rendimiento de un deportista como la capacidad de fuerza que tiene un deportista. Vamos a pensar que un salto al final es yo en un espacio-tiempo voy a superar una carga que es mi propio cuerpo a la mayor velocidad posible, que esa mayor velocidad posible va a suponer el despegue de mis pies del suelo, ¿vale? Entonces, más o menos tenemos claro que la fuerza explosiva va a ser el resultado de la carga que yo muevo en relación a la velocidad que yo me muevo. Y ya por último vamos a tener fuerza de resistencia o resistencia a la fuerza. ¿Vale? Y aquí es donde viene, igual puede haber un poquitín más de lío, ya que vamos a hablar de que la carrera es fuerza, el ciclismo es fuerza, ¿vale? Entonces, la fuerza de resistencia, si nos vamos a la definición, no es más que la capacidad de mantener fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure una actividad o gesto deportivo. Entonces, de aquí ya vengo a lo que dije antes. Al empezar, todo el entrenamiento es fuerza. Una clase de body pump, que es lo que la gente más pensaría que es fuerza de resistencia, que es mover cargas muy ligeras, muchas repeticiones, puedes tirarte 5 minutos haciendo una sentadilla, es fuerza de resistencia. Yo estoy moviendo una carga a un nivel, a una fuerza constante durante un tiempo que es el que dura la actividad, que sería esa canción de sentadilla. Pero sin embargo, si nos ceñimos en la definición, podemos ver como una carrera de ciclismo también es resistencia a la fuerza, porque al final el ciclista que está haciendo un Tour de Francia está 200 kilómetros
ejecutando fuerza con la bici, la resistencia que le ejerce la bicicleta, durante el tiempo que dura su prueba. Entonces, un ciclista, cuando entrena o hace una carrera, está entrenando fuerza. Lo mismo pasa con un remero. Un remero, cuando está trabajando, cuando está compitiendo, igual tiene que hacer una carrera de 1000 metros de remo. Quizá ese minuto y medio que dura la prueba, minuto 40, ese remero está haciendo fuerza, porque al final está venciendo una carga que es el remo y el agua para poder desplazarse. Entonces, aquí podemos entender que todo el entrenamiento es fuerza, ¿vale? Lo dicho, si hasta ahora alguien tiene alguna duda, apuntadla en un papelito si queréis y luego ya al final de la clase jugaremos un poquitín con el power y resolveremos todo. Pero lo importante es que tengamos claro que al final la fuerza es una cualidad física que entrenamos en todo momento, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora lo que es el perfil fuerza-velocidad, ¿vale? Volviendo a la definición de fuerza, la definición física, partiendo de que la fuerza es la masa por aceleración, el problema que pasa a muchos entrenadores, o que nos ha pasado a muchos hasta que se ha empezado a investigar más en esto, que solo pensábamos en los kilos. Pero al final pensar solo en los kilos te están dejando una variable muy importante, que es la otra mitad de lo que es la fuerza, la velocidad. Entonces, el perfil fuerza-velocidad, ¿vale?, es un método de evaluación del rendimiento neuromuscular de los deportistas. Su objetivo es mirar más allá de la potencia máxima para ver un poquitín la fuerza de un deportista. Entonces, como veis aquí tenemos dos gráficos, los dos gráficos muestran lo mismo, solo que en uno vamos a ver que nos va a ver en función de, en relación carga, velocidad, que entrenaríamos, y no simplemente estamos viendo el perfil de lo que es la velocidad y lo que es la fuerza, ¿vale? Aquí va a tener un papel muy importante la potencia, ¿vale? La potencia, como hemos visto antes, viendo la explosividad, es una relación que hay entre la fuerza y la velocidad, ¿vale? Y en muchos deportes en los que la potencia es muy importante, de cara a un corredor de 100 metros, su potencia es muy importante. Entonces vamos a pensar primero en el primer gráfico que tenemos arriba, ¿vale? Y veis que el gráfico tiene tres variables. En el lado izquierdo vemos que tenemos lo que sería la fuerza. Esta fuerza que está medida en kilos, ¿vale? Entonces, en la parte de abajo vemos lo que sería la velocidad medida en metros por segundo, y en el lado derecho vamos a ver lo que es la potencia, ¿vale?, que la vamos a medir en vatios. Entonces, como vemos, si vemos la primera línea, una línea que hay amarilla, la voy a señalizar aquí rápido, ¿vale? Esta primera línea, ¿vale? Vemos como la fuerza y la velocidad, a la que tú aumentas la fuerza, tu velocidad cae. Es decir, cuando yo muevo más kilos, voy a conseguir moverme más despacio. Es lógico, ¿no? No es lo mismo correr tú con tu propio peso corporal que ponerte una mochila de 20 kilos y salir a correr. Vamos a seguir más lentos corriendo, ¿vale? Pero la que nos va a importar es la segunda curva, que como vemos la de potencia. La potencia, vamos a ver que es exponencial hacia arriba cuando tenemos una carga, ¿vale? Entonces, como vemos, por ejemplo, añadiendo aquí, cuando yo tengo una carga alta, una potencia alta, tengo peso y mi velocidad aumenta. Sin embargo, cuando yo tengo una carga baja, yo estoy aquí en el 1, aunque yo pueda moverme muy rápido, mi potencia es muy baja, porque yo no estoy moviendo un peso, en verdad, a la potencia máxima que yo puedo. Lo mismo, entonces hay un pico de potencia máxima en el cual esa relación peso-velocidad es la carga que yo voy a poder ejercer más potencia, ¿vale? Pero igual que vemos, tanto que sube también baja. Como vemos aquí, cuando yo también llega un momento que mi carga aumenta mucho, yo no voy a poder ejercer esa misma potencia, ¿vale? Porque esa carga ya pesa mucho y no voy a poder correr tanto como para mover esa carga bien, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en la segunda gráfica, ¿vale?, es, si veis, es el mismo perfil, ese perfil fuerza, velocidad, potencia,
Y lo que estamos viendo es, en función de cada puesto de la gráfica, hay diferentes entrenamientos. ¿Qué significa esto? Que yo cuando entreno a una persona voy a enfocar el entrenamiento a esos ámbitos. ¿Vale? Como vemos en la primera parte, ¿vale? A ver, esto por aquí. Como vemos aquí en la primera parte, este primero, ¿vale? Que si os dais cuenta es cuando yo más kilos muevo, pero también es cuando más lento me muevo. Entonces, aquí estaríamos trabajando en lo que sería fuerza absoluta o fuerza máxima, ¿vale? En el segundo recuadro, el recuadrito azul oscuro, si os dais cuenta, yo ya me muevo un poco más rápido, pero son cargas más bajas. ¿Qué está pasando aquí? Que yo estoy ya acercándome a ese pico máximo de potencia, ¿vale? Entonces, yo ahí estoy trabajando lo que sería fuerza-velocidad, lo rápido que puedo mover yo una carga, ¿vale? Aquí me estaría acercando más a la potencia. Si os dais cuenta, este segundo recuadrito amarillo, también estaría trabajando fuerza-velocidad, pero aquí va a priorizar mi velocidad. En una priorizo la carga que yo muevo, y en otra voy a priorizar la velocidad a la que yo me muevo. Entonces, si os dais cuenta, aquí, ¿vale? Yo estaría hablando de un pico de máxima potencia, ¿vale? Luego ya la explosividad la trabajaríamos más abajo, porque hablaríamos de saltos, de manera que la carga tiene que ser baja. Y ya el último pico hablaríamos de simplemente velocidad sin tener en cuenta la fuerza, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque el entrenamiento a día de hoy se está viniendo a estos perfiles de fuerza de velocidad, ya que me permite no tener que entrenar siempre al máximo rendimiento para yo tener beneficios en mi entrenamiento y ganancias de fuerza. Es decir, no hace falta que yo entrene siempre al 100% de mi repetición máxima para ganar fuerzas, sino que puedo entrenar un poquitín más bajo y centrándome bien en la calidad del movimiento y lo bien que trabajo, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, ¿vale? En el primer cuadrito vemos que en función estos parámetros que pone 0,32, 0,29, 0,25, 0,22 son metros por segundo, ¿vale? En función de lo rápido que yo muevo una carga, yo voy a estimar un peso que yo voy a poder mover a esa carga. Y esto lo voy a llevar a dónde voy a enfocar mi entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si voy a entrenar fuerza máxima, es decir, trabajaría en torno a un 90% de mi repetición máxima, mi 1RM, la velocidad máxima que voy a poder llegar va a oscilar en torno a 0,32 metros por segundo, porque al final es una carga muy pesada. Cuando yo hablo, por ejemplo, de fuerza-velocidad, es decir, voy a centrarme más en lo rápido que muevo una carga, voy a trabajar con cargas más bajas. Entonces, si os dais cuenta, aquí la velocidad aumenta. Yo aquí estoy hablando de una velocidad de 0,80 metros por segundo. Cuando yo hablo de potencia, que aquí ya puedo hablar, como hemos visto antes, de lo rápido que me muevo y lo alto que muevo una carga, para que haya potencia mínimo voy a tener que mover un 47% de mi repetición máxima y de ahí hacia arriba. ¿Vale? En torno a un 47% y un 75%, podemos decir que estarían en esos puntos de pico de potencia. Si veis aquí, la velocidad tiene el valor más alto. En la hipertrofia también vamos a trabajar a velocidad, de verdad, para mover bien y ganar fuerza. Entonces la hipertrofia, en torno a un 75% de una repetición máxima, yo ya voy a empezar a dar estímulo a mi cuerpo para que haya hipertrofia. ¿Vale? Y ya por último, para terminar ya con el punto del perfil de fuerza-velocidad, vemos en este gráfico, ¿vale? Cómo en un lado tenemos la velocidad media propulsiva, metros por segundo, y en un lado tenemos la carga. Si os dais cuenta va a ser casi lo mismo que hemos visto antes en la curva. Entonces, cuando yo hablo de un 100% de mi 1RM, lo más rápido que voy a poder mover una carga va a variar en torno, aunque se ve chiquitín, ¿vale? Pero este valor de aquí son 0,18, el que está aquí con el 100, ¿vale? Luego, por ejemplo, si yo estoy moviendo una carga que comprende un 60% de mi repetición máxima, pues yo voy a moverme más rápido porque esa carga no pesa tanto. Entonces, es muy importante que cada porcentaje de mi 1RM
va a tener una propia velocidad. Esto lo veremos luego ahora en los vídeos cuando hablemos del encoder, que tengo que entenderlo de cara a cuando yo estoy entrenando a un deportista o me estoy entrenando a mí mismo. Si yo estoy moviendo series, mi repetición máxima son 100 kilos, y estoy haciendo series con 80, yo he de saber que no voy a poder moverme a 1 metro por segundo, porque esa carga es muy alta. Entonces, he de comprender muy bien la carga que muevo para saber la velocidad a la que yo me muevo. ¿Ok? Lo dicho de antes, si alguien tiene duda, que se lo anote en un papelito y luego, al final, resolvemos un par de dudas. ¿Vale? Seguimos por aquí. Vale. Vamos ahora a ver cómo cuantificamos la fuerza. ¿Vale? Entonces, antes de cuantificar la fuerza, tenemos que tener claro los parámetros básicos de lo que se va a construir un entrenamiento de fuerza. Entonces, primero vamos a hablar del volumen. ¿Vale? El volumen de trabajo es la cantidad total de trabajo realizado. Entonces, ¿cómo voy a medir esto? Con las series y repeticiones que lleva mi entrenamiento. Quiere decir que yo hago un entrenamiento de 10 series, de 10 repeticiones de press banca, ¿vale? Es un entrenamiento de un volumen alto, porque estoy haciendo 100 repeticiones de un mismo ejercicio, ¿vale? Entonces, así es como vamos a valorar nosotros el volumen, que eso va a tener luego relación con el descanso que yo voy a tener entre series. Yo, en función de los kilos que mueva, voy a necesitar un descanso u otro para poder afrontar bien la siguiente repetición, la siguiente serie, ¿vale? Luego vamos a hablar de intensidad. Cuando hablemos de intensidad, vamos a pensar en los kilos, el porcentaje de carga que yo muevo, ¿vale? Que viendo ahora también lo que hemos visto antes de velocidad, podemos marcar la intensidad en velocidad, en metros por segundo, pero bueno, lo más conocido y lo que más se trabaja son los kilos. Y luego hablaremos de frecuencia. La frecuencia va a hacer referencia a cuántas veces realizo yo un entrenamiento, ¿vale? Es decir, yo entreno los empujes, imaginaos, yo hago una frecuencia 3, porque entreno 3 veces a la semana los movimientos de empuje. Hago una frecuencia 1 cuando yo, por ejemplo, entreno un grupo muscular una vez a la semana. Bueno, entonces, teniendo claro esto, ya podemos empezar a hablar un poquitín de cómo voy a cuantificar yo mi entrenamiento. Entonces, para tener claro cómo cuantificar bien el entreno, vamos a hablar de lo que es el carácter del esfuerzo, ¿vale? Entonces, el carácter del esfuerzo, para que os hagáis una idea, es la relación que hay entre la intensidad o el esfuerzo que supone una carga y tú. Es decir, otra manera de pensarlo, la diferencia que hay entre las repeticiones que haces y las que puedes hacer con una carga determinada. Para que sea un poquitín más visual, yo muevo 10 repeticiones de press banca con 60 kilos y podría haber movido 14. ¿Eso qué significa? Que el carácter del esfuerzo de esa serie tampoco ha sido muy alto. Sin embargo, yo estoy moviendo series de 10 repeticiones con 80 kilos y puedo mover 10, porque la última casi he fallado. ¿Qué significa eso? Que el carácter del esfuerzo es muy alto, porque esa carga y mi sensación de moverla ha llegado al límite. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque ya se ha demostrado que los entrenamientos de hipertrofia lo que buscan es un carácter del esfuerzo alto, para que yo pueda romper fibras y yo poder generar adaptación, que va a ser luego ese aumento de masa muscular, que seguramente a la mayoría que estáis aquí es lo que os interese, ¿vale? De modo que, ¿cómo mido yo ese carácter del esfuerzo? ¿Vale? Tenemos diferentes variables, como puede ser desde los kilos a variables más de uso cotidiano en campo, que puede ser entrenando, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la respuesta de esfuerzo percibido, o RPE, que es como se ve en inglés. ¿Qué es esto? Pues tipo una escala de Borg, ¿vale? Yo parto de 0, que es no me he cansado nada, a 10, que es lo más intenso que yo podría haber hecho. Entonces, esto, ¿cómo lo puedo llevarlo a campo? Vale, imaginaos que sois entrenadores, estás con tu deportista y haces una serie. Y dices, acaba la serie. Ha hecho extensiones de cuádriceps, 12 repeticiones con 60 kilos. Por ejemplo, yo acabo la serie mi deportista y digo, Manolito, ¿qué tal? De 0 a 10, ¿cómo cuánto te has cansado? ¿Vale? Y me dice, 6.
yo sé entonces que su percepción de esfuerzo seguramente es que le puedo meter a esa cantidad de repeticiones un poquito más de peso, ¿vale? Hay que tener mucho ojo con esto también si lo aplicamos en nuestros entrenamientos, porque el deportista tiene que estar un poco experimentado. Hay gente que se piensa que por no morirse en una serie no ha dado el 10 y igual ha dado un 5. Entonces, esto también es faena nuestra como entrenadores, educar a nuestros deportistas o educarnos a nosotros mismos entrenando para poder entrar en esta escala de esfuerzo percibido. Otra forma de utilizarla puede ser también, imaginaos con un corredor. Yo en estos números desde 0 a 10 que veis aquí en la imagen, puedo poner caritas. Y imagínate que le saco 3 caritas, una carita triste, una carita media y una carita feliz. Siendo la carita feliz, yo hago un estándar de que estaría entre el 0 y el 3, una carita media que estaría entre el 4 y el 7 y una carita muy cansada que estaría entre el 8 y el 10. Pues a grosso modo decir, ¿cómo te encuentras? Me enseñas 3 caritas y que te señale una. Es otra forma también de yo ese carácter del esfuerzo ir midiéndolo. Son formas a nivel de campo que son muy fáciles y que me cuestan dinero de yo medir mi entrenamiento, lo que le está costando a mi deportista. A ver, lo siguiente, que es por donde se está yendo ahora mismo el entrenamiento de fuerza. RIR. El RIR son las repeticiones en reserva que tengo yo en cada serie. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Si volvemos a la definición de carácter del esfuerzo, es lo que hemos visto antes. Si yo muevo 10 repeticiones con un peso y podría haber movido 3, significará que yo estoy haciendo un RIR 7. ¿Por qué? O sea, un RP7, un RIR 3. Porque me he dejado 3 repeticiones en reserva. A ese peso yo podría haber movido 3 repeticiones más. Sin embargo, si yo hago un RIR 0, ¿vale? Sin repeticiones en recámara, hablaríamos o de un esfuerzo máximo, que sería que me han tenido que ayudar, o casi máximo de que, vale, he subido la barra, pero es que no podría haber hecho otra más porque si hago otra más me quedo abajo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante el RIR? Porque el RIR lo que nos va a ayudar es a que nuestros entrenamientos no sean tan agresivos. ¿Vale? No hace falta siempre entrenar al fallo, porque entrenar al fallo al final está dando un estrés a la articulación que puede ser potencialmente lesivo. Entonces, entrenar nosotros en estas escalas de RIR, en estas escalas de esfuerzo percibido, me va a ayudar a que mi entrenamiento sea más saludable. Y más aparte sabiendo, por ejemplo, si lo llevo a otro campo. De cara a un deportista de hipertrofia, pues igual sí que le interesa moverse en torno a estos valores. ¿Vale? Lo que sería un RIR 2, un esfuerzo máximo, porque casi no podía moverme más. Pero imaginaos que estoy entrenando a un corredor que a ese corredor no le importa tanto la hipertrofia. Pues entonces, igual si yo entro en un corredor, me es más interesante moverme aquí, en torno a un RIR 3 o un RIR 4, porque yo no quiero generar ese fallo muscular que le produzca hipertrofia. Porque si mi deportista produce hipertrofia va a pasar más y luego va a correr más lento. Entonces, ¿qué quiero yo? Que se mueva más rápido. Entonces, en estos puntos de RIR 3, RIR 4, 6, mi deportista va a moverse bien, va a generar esfuerzo de fuerza y no va a conseguir esa hipertrofia. Entonces, hay que saber nosotros, en función de la necesidad de mi atleta o mi necesidad propia como atleta mismo, qué me interesa en mi entrenamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora métodos de cuantificar la fuerza. ¿Vale? Entonces, cómo yo a nivel de campo, ¿vale? Con mis deportistas cuantifico la fuerza. ¿Vale? Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Entonces, directamente solo tenemos un método que es hacer un test de un RM. ¿Vale? Un RM es el peso máximo que puedo mover yo por un ejercicio. Cuando vemos métodos indirectos, pues vamos a ver test de salto, la velocidad de ejecución y una estimación de un RM. Que mientras fórmulas matemáticas, pues podemos hacer esa pequeña estimación. ¿Vale? Entonces, un test de un RM consiste en realizar series de aproximación hasta llegar al levantamiento máximo. ¿Qué tiene de problema este test de un RM? Vamos a pensar simplemente en dos problemas principales. Uno, mi deportista tiene que estar experimentado.
Yo no puedo coger a una persona el primer día que le entreno, primera sesión que hacemos juntos, no, vamos a hacer un test de RM a ver cómo estás. Porque seguramente esa persona no ha entrenado nunca. Entonces, simplemente por el factor técnico del ejercicio, esa persona no va a poder mover esa carga que, entendiendo el ejercicio y con experiencia de entrenamiento, pudiera haber movido, ¿vale? El segundo, bueno, en verdad voy a hablar de 3 factores, ¿vale? El segundo factor es el tiempo. Un test de un RM, como hemos visto, hay que hacer series de aproximación hasta el levantamiento máximo. Esas series de aproximación vienen previas de un calentamiento, que seguramente un calentamiento para un test de un RM es un calentamiento intenso, muy específico, en el que igual podemos estar 15 minutos calentando. Si os imaginaos que yo hago test de RM de peso muerto, un deportista que medio entrene bien fuerza, hablamos de que en peso muerto está moviendo entre 180 y 250 kilos de peso muerto. Pues si tengo que hacer series de aproximación, imaginaos subiendo de 40, 60, 80, 100, hasta que lleguemos a sus picos de kilos, pues imaginaos si estamos tiempo. Y luego aparte el descanso, porque bueno, eso en el curso lo vemos, que los descansos en fuerza máxima han de ser de 5 minutos. Entonces, imaginaos, yo haciendo esas series de aproximación, si tengo que estar 5 minutos después de cada serie. Si yo empleo un test de un RM directo con mi deportista, igual no me queda sesión para hacer y terminar el test, ¿vale? Y el tercer punto es que puede ser lesivo, porque al final, por el querer mover ese plus de kilos, podemos hacer fallos técnicos que pueden derivar a una lesión. Entonces, por eso es un método que se ha hecho muchas veces, se hace en algunos deportes, pero que tampoco es el más aconsejable de cara, sobre todo, a hacerlo nosotros o de cara a llevar a nuestros atletas, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora lo que son métodos indirectos. Lo primero es una estimación de un RM mediante fórmulas matemáticas, ¿vale? Pensad que al final el entrenamiento de fuerza no es algo nuevo, ya lleva muchos años. Entonces, se ha investigado mucho sobre este entrenamiento y ha habido un montón de fisiólogos del ejercicio, investigadores del deporte, que han sacado fórmulas matemáticas que nos ayudan a estimar un RM. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Imaginaos que estamos en la sala, primera sesión, y estamos haciendo press banca, con Manolito, como hemos dicho antes. Bueno, Manolito, vamos a hacer press banca, y le ponemos 30 kilos. Vamos a ver hasta dónde llegas. Y con 30 kilos, Manolito me va a mover 9 repeticiones. ¿Vale? Entonces, o puedo irme, porque hay tablas orientativas, como la que tenemos a la izquierda, de este peso va a llevarme a este porcentaje de un RM, o mediante las fórmulas, ¿vale? Entonces, como veis aquí, la más famosa, en el cuadrito de la derecha, es la primera, ¿vale? El de Britsky. La fórmula de Britsky es la que está más utilizada a día de hoy en el mundo del entrenamiento. Entonces, no hace falta que nosotros, cada vez que hacemos una sesión, calculemos un 1RM es igual a 100 por el peso, entre paréntesis 102,78 menos 2,78 por las repeticiones que he hecho. Hay aplicaciones que si buscáis en el App Store de vuestro móvil, que pones cálculo 1RM, pues la mitad de aplicaciones que hay ahora en nuestro móvil utilizan esta fórmula. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Yo pongo las repeticiones que he hecho, el peso que he puesto, y eso me va a estimar mi 1RM, el peso que yo voy a mover. Es un valor teórico, pero que seguramente se acerca mucho a la carga que yo puedo mover, ¿vale? Luego aquí tenéis una tabla de equivalencias, pues un poquitín. Si yo una repetición, obviamente es un 100. Si yo entreno 9 repeticiones, hablaríamos de un 65%, ¿vale? Con una variabilidad de más o menos 9 repeticiones incluso, porque depende también cada deportista lo que pueda entrenar en fatiga, ¿vale? Entonces, ahora aquí seguimos, más métodos para cuantificar la fuerza. A ver. Vamos a ver el salto, ¿vale? Entonces, el salto, lo que decíamos antes, hemos visto, mide la fuerza explosiva. Esa fuerza explosiva no deja de ser masa por aceleración. Entonces, es un test que nos va a ayudar a medir la fuerza de mi deportista, porque a cuanto más salto, más fuertes son mis piernas, pero aparte también me va a ayudar a medir la fatiga. ¿Vale? Al final,
si yo a mi deportista le entreno todas las semanas y imaginaos que todas las semanas hacemos un test de salto, ¿vale? Y yo de repente veo que ese test va subiendo y a las 4 semanas baja. No es que esa persona se haya puesto más fuerte, sino que seguramente es que estemos detectando que la fatiga en su entrenamiento es muy alta. Entonces, por eso es importante, son interesantes estos test de saltos, ¿vale? Porque me ayudan a medir la fuerza y me ayudan a ver si mi deportista está fatigado o no. Porque al final un exceso de fatiga genera un sobreentrenamiento y esto nos puede lesionar. Entonces, ¿cómo hago yo este test de salto? ¿Cómo se hace este test de salto? ¿Vale? Lo más chulo, más correcto, más óptimo sería mediante una plataforma de fuerza. ¿Vale? Las plataformas de fuerza son unas plataformas en las que tú saltas sobre ellas, que es como lo veríamos en esta primera imagen, ¿vale? Tú saltas, esto va conectado a un ordenador y mediante el alto que tú saltas y la fuerza que has ejercido hacia el suelo y fórmulas matemáticas, esta plataforma de fuerza te hace un cálculo de tu repetición máxima, ¿vale? Pero obviamente esas plataformas de fuerza las podemos utilizar solamente en laboratorios y vale una pasta. Entonces no creo que tengamos igual 3.000 euros para dejarnos en plataforma de fuerza para testear a nuestro deportista una vez a la semana. No creo que nos haga rentable. Entonces, ¿qué son interesantes? Las aplicaciones web o aplicaciones del móvil. Hay una aplicación que se llama MyJump, ahora os pongo un vídeo de MyJump, que lo que va a hacer es medir tu salto. Tú vas a medir un parámetro de lo que mide la longitud de tu pierna y el rango hasta el que vas a bajar, y midiendo ese salto, MyJump va a decir la altura que has tenido, que me sirve para ver si yo estoy mejorando en el salto, y aparte me va a ayudar a hacer una estimación de lo que es mi 1RM. Entonces, os voy a compartir aquí un vídeo. A ver, compartir. Muy bien, compartir vídeo. Aquí. Ahora pongo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un poquitito una explicación de cómo funciona MyJump, ¿vale? Como vemos, MyJump lo que va a hacer es te va a ti a memorizar los saltos que tú has hecho y incluso puedes tener hasta un salto récord, que es el mejor salto. Normalmente cuando testeamos con MyJump no hacemos solamente un salto, igual hacemos series de 2-3 saltos, porque igual uno está más desconcentrado, en uno estaba más concentrado y uno es que has visto a tu amigo y no has saltado bien. Entonces, la idea es que no hagamos solamente un salto, que hagamos un par de saltos de toda la sesión para ver. Entonces, ¿qué hace MyJump? Lo que hace es que mediante fotogramas mide el salto. Entonces, importante aquí, ¿vale? Yo voy a marcar en mi vídeo, ¿vale? Como voy aquí, pone take off, que es el punto en el que yo despego, ¿vale? Ahí veis, ahí marca el take off, ¿vale? El punto en que se despega, hace el salto, ahí mediríamos lo que sube, lo hace la aplicación, y luego yo lo que voy a tener que hacer es parar en el landing, que sería cuando yo amortiguo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace MyJump? Mediante estos fotogramas va a analizar el salto y lo que va a hacer es darme unos resultados, ¿vale? Como veis, aquí repetiremos el salto de take-off, hago y el landing, ¿vale? Entonces, ¿qué es interesante para nosotros? Esto, ¿vale? Aquí yo voy a meter los kilos de mi deportista, o los kilos que ha movido, si he metido barra, y aquí lo que me dice MyJump es lo alto que ha subido. Por ejemplo, este deportista ha subido 40,58 centímetros, ¿vale? Que sería su salto récord de los 3 saltos que ha hecho. Entonces, con esto que hace MyJump, me acaba de dibujar una curva, ¿vale? Una curva en la cual me va a hacer mi perfil, como hemos visto antes, mi perfil fuerza-velocidad, ¿vale? Entonces, ha ejercido
1.896 newtons a una velocidad de 1,39 metros por segundo, ha ejercido una potencia de 2.642,8 vatios. Entonces son parámetros que nosotros como entrenadores nos vienen muy bien, ¿vale? Y aparte Marian lo que también nos va a ayudar es, o te puede predecir, o te puede ayudar a dar un entrenamiento con el cual tú vas a mejorar en función de tus necesidades tu potencia de salto. Por ejemplo, aquí lo que le ha puesto es un entrenamiento de fuerza de squat, peso muerto y prensa, de potencia de tirones de cargadas y saltos. Entonces, es una aplicación interesante para nosotros porque nos puede ayudar a nuestros atletas, ver si están mejorando, si no, si están generando más fuerza, si se están fatigando, ¿vale? Ya seguimos. Vídeo. Ese archivo y volvemos al Power. ¿Vale? Seguimos. Ahora que hemos visto una forma de medir la fuerza, vamos a ver otra, que es la velocidad de ejecución, que es tanto lo que hemos hablado antes. Entonces, ya seguramente muchos habéis dicho, vale, es importante la velocidad de ejecución, pero ¿cómo sé yo eso? ¿Qué mido? Si mi deportista se mueve rápido o no, ¿vale? Lo que hay aquí, ¿vale? Es lo que se suele utilizar es un encoder. ¿Vale? Un encoder es un hilito, ¿vale? Es una máquina que calcula la velocidad, lo rápido que tú mueves un hilito, que tú colocas en la barra y va a medir lo rápido que has movido la barra. ¿Vale? Entonces, un encoder es muy interesante porque nos hace una medición muy exacta de lo rápido que yo ejecuto un movimiento. ¿Vale? ¿Qué es el problema del encoder? El que teníamos con la plataforma de fuerza, que es muy caro. Entonces también hay aplicaciones que son un poco más económicas y desde nuestro móvil podemos hacerlo, pues como puede ser la aplicación de Nightlift, ¿vale? Que me va a ayudar a medir un poquitín lo que es la velocidad de ejecución. Entonces voy a mostraros un vídeo de cómo funciona un encoder. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, este es un vídeo bastante largo, es un chico pues, que te explica un poquitín cómo va el encoder. Entonces, tú en el encoder lo que tienes que hacer es codificar. Tú codificas el rango de movimiento y codificas el ejercicio que vas a hacer. En este caso el chico va a hacer press up, ¿vale? Porque en verdad, hemos visto antes 0,18 como pico de fuerza a una mayor carga, pero en función de cada ejercicio hay un parámetro diferente de velocidad. ¿Vale? Entonces tú vas a tener el ejercicio press banca. Ahí vas a medir con el encoder, se mide el rango que tú vas a medir. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo son los kilos. He puesto kilos, ahora se ha puesto 40 kilos, va a hacer la repetición con 40 kilos. Entonces aquí seguidamente el encoder lo que va a hacer es darle un resultado de la velocidad de ejecución. ¿Vale? Él lo que va a ir haciendo es ir subiendo kilos, ir testeando, de modo que el encoder, como hemos visto antes, hay un pico de velocidad máxima al hacer la carga. Hemos visto que igual con una carga muy suave, como hemos visto antes en el perfil de alta velocidad, yo no ejerzo la mayor potencia ni la mayor velocidad. Entonces, si os dais cuenta, el chico está haciendo varios levantamientos que están dando varios resultados. Entonces, ¿dónde me interesa a mí esto? Que yo, tras acabar toda mi serie de levantamientos, ¿vale? El encoder me realiza una gráfica, es otro perfil fuerza-velocidad, y como vemos aquí me hace una estimación de un RM con un cálculo, ¿vale? Voy a poner press banca, ¿vale? Entonces sigue analizando datos, y ahora vais a ver como aquí el encoder, con su levantamiento, porque él ha visto con la gráfica de antes cuál ha sido su pico de potencia máxima, que en su caso ha sido con 80 kilos, hace levantamiento, y el encoder aquí le calcula un RM. Si os dais cuenta, si veis la pantallita que hay al lado, ¿vale? Debajo de las series negras pone kilos, distancia, velocidad media y te pone RM.
él está moviendo ahora mismo 80 kilos, pero el encoder, viendo su velocidad de ejecución, le ha estimado o le ha calculado, que suele ser bastante exacto, un RM de 102,07 kilos. Entonces, por eso es importante el encoder, porque yo puedo estar entrenándome atleta y testear un RM sin quererlo. O sea, sin quererlo, en el sentido de sin tener que reventarlo a hacer un test agresivo de un RM, ¿vale? Luego, porque también es interesante, porque yo el encoder me puede ir ayudando a analizar todos los levantamientos que yo haga. Entonces yo digo, quiero que tengamos una velocidad pico. Esa velocidad se va manteniendo y yo cuando veo que el deportista baja la velocidad, pues entonces digo, vale, para, ya nos hemos pasado. Descansamos y repetimos la serie, ¿vale?